Imaginemos por un momento que la versión establecida de la historia de Jesús de Nazaret que conocemos está incompleta. Supongamos que, en las profundidades de siglos de silencio, falsificaciones deliberadas y bajo el yugo del poder institucional, existe una historia alternativa, una historia capaz de sacudir los cimientos mismos de las creencias de millones de fieles acostumbrados a aceptar todo sin cuestionar. ¿Qué pasaría si alguien dijera que existen textos considerados tan peligrosos y subversivos que fueron perseguidos, suprimidos e incluso completamente prohibidos por la Iglesia primitiva? Textos que presentan a Jesús no solo como un sabio maestro, sino como un Mesías misterioso, revelador de misterios incomprensibles para el oído común. En este artículo, nos adentramos en territorio prohibido y desvelaremos la historia de un evangelio secreto, un texto sepultado por el tiempo, tachado de herejía y silenciado por aquellos que temían sus revelaciones. Es importante destacar que, entre todos los fascinantes descubrimientos, el último podría cambiar para siempre nuestra concepción no solo de la persona de Jesús, sino también del significado mismo de la existencia humana. Trasladémonos a los primeros siglos después de la crucifixión de Jesús. El cristianismo aún no era la religión centralizada y dogmática en la que se convirtió posteriormente. Era un mosaico abigarrado de diversas voces, interpretaciones en competencia y comunidades variadas. Algunas de estas comunidades enfatizaban las reglas estrictas y la ortodoxia, mientras que otras abrazaban revelaciones místicas, conocimientos secretos y la transformación interna. En este entorno vibrante y a veces caótico, surgieron numerosos textos. Algunos de ellos pasaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Otros fueron rechazados, descartados o completamente destruidos. ¿Por qué? Porque se atrevían a afirmar que el mensaje de Jesús no residía en las instituciones, el poder o los dogmas, sino en la liberación del alma humana de la ignorancia y las ilusiones. Uno de los textos más intrigantes es lo que los eruditos llaman el Evangelio secreto. A veces se le asocia con un fragmento enigmático conocido como la versión secreta del Evangelio de Marcos, y otras veces con una categoría más amplia de evangelios prohibidos, hallados entre los escritos gnósticos. Este texto, envuelto en misterio, presenta una imagen de Jesús no solo como un hacedor de milagros o un predicador moral, sino como alguien que revelaba sabiduría esotérica a un círculo selecto de iniciados. Se sugiere que sus enseñanzas tenían dos niveles, uno para el público general, lleno de parábolas y lecciones morales, y otro para el círculo interno, donde se revelaban los misterios de la existencia, la divinidad y el reino oculto. El historiador Morton Smith llamó la atención sobre una carta atribuida a Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II. En esta carta, Clemente menciona una versión secreta del Evangelio de Marcos, destinada solo para aquellos iniciados en los grandes misterios. Según Clemente, este Evangelio nunca estuvo destinado a las masas, sino solo a personas espiritualmente maduras, capaces de comprender verdades que podrían parecer impactantes o escandalosas para los no preparados. Imaginen que la enseñanza de Jesús era mucho más profunda y compleja de lo que comúnmente se cree. Si Jesús transmitió conocimientos secretos que alteran nuestra comprensión de la salvación, el alma y la conexión con lo divino, entonces la historia del cristianismo, tal como la conocemos, podría estar incompleta. ¿Por qué la Iglesia, que concentró en sus manos todo el poder sobre el legado de Jesús, se esforzó tanto por ocultar estos textos?
La razón no reside solo en la teología, sino también en una lucha por el poder. Si la salvación no se logra mediante la obediencia ciega a autoridades externas, sino a través del despertar del conocimiento interno, entonces el papel de los sacerdotes y la jerarquía eclesiástica se vuelve menos significativo e incluso quizás innecesario. Los primeros líderes eclesiásticos temían que Jesús señalara el mundo interior y no la obediencia externa. Un evangelio que presenta a Jesús no como un gobernante en catedrales o un prisionero de dogmas, sino como quien despierta la chispa divina en cada ser humano. Lleva consigo una revolución no política ni militar, sino espiritual. Las revoluciones del alma son más difíciles de controlar y suprimir. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, si el Jesús del Evangelio secreto es real? Si Él revelaba misterios solo a aquellos capaces de ver y oír, ¿a cuántas personas se les negó la plenitud de su mensaje? ¿Cuántas verdades fueron ocultadas o prohibidas por miedo a perder el control? Sumerjámonos en los escritos prohibidos, las voces de los herejes y las sabias tradiciones que conservaron partículas de este Mesías oculto. Al final de este camino, la revelación más asombrosa y transformadora nos espera. La propia idea de un evangelio secreto nos obliga a reconsiderar lo que significaba seguir a Jesús en los primeros años del cristianismo. Muchos asocian la imagen de Jesús con los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, ¿y si estas no son las únicas voces e interpretaciones? El Nuevo Testamento es el resultado de un largo y complejo proceso de selección, exclusión y supresión. En los siglos Bvetni y Nencese, el mundo cristiano estaba lleno de textos diversos. Comunidades de todo el Mediterráneo creaban historias, reflexiones, himnos y revelaciones sobre Jesús. Algunos enfatizaban su humanidad, otros su divinidad. Algunos lo veían como un hacedor de milagros, otros como un portador cósmico de sabiduría. Los evangelios gnósticos se distinguen por su tono inusual y su reinterpretación de la naturaleza de la salvación. El Evangelio de Tomás, hallado en Nag Hammadi en 1945, presenta a Jesús no como una víctima, sino como un maestro de dichos secretos. El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, dice Jesús. La salvación no es una esperanza lejana, sino una realidad ya presente en cada uno de nosotros, esperando ser revelada a través del conocimiento y la conciencia. Esta verdad interna fue considerada peligrosa, herética e incluso demoníaca por la Iglesia, ya que transfería el poder de la institución al individuo, del obispo, al corazón que busca. Volvamos nuestra mirada al Evangelio secreto de Marcos, envuelto en un velo de misterio. En la carta de Clemente de Alejandría se describen fragmentos deliberadamente excluidos de la versión pública. Uno de los relatos narra la resurrección de un joven por Jesús. Sin embargo, a diferencia de la historia de Lázaro descrita en el Evangelio de Juan, este episodio adquiere un carácter enigmático. El joven resucitado se presenta ante Jesús, vestido solo con un lienzo de lino que cubría su desnudez, y pasa la noche con él, comprendiendo los misterios más íntimos del reino de Dios. Durante décadas, eruditos han debatido la interpretación de este pasaje. Fue una iniciación simbólica en verdades espirituales, una alusión al bautismo, al renacimiento o a una transformación mística, o fue algo tan profundo e incomprensible que incluso Clemente consideró necesario mantenerlo en secreto, advirtiendo contra aquellos a quienes despectivamente llamó mentes carnales.
Reflexionen. Incluso en los albores del cristianismo existían doctrinas que, según algunos creyentes, no debían hacerse públicas entre las grandes masas. Surge la imagen de una fe de dos niveles, una capa externa, destinada a la multitud, y una interna, esotérica, accesible solo a los elegidos. Si esto es realmente así, entonces el Jesús cuya imagen se nos presenta en los sermones dominicales podría ser solo una parte del panorama general. La otra parte, demasiado radical, transformadora y peligrosa, fue ocultada bajo un velo de silencio durante siglos. La reconocida historiadora del cristianismo primitivo, Elaine Pagels, afirmó que la supresión de estos escritos no fue accidental, sino deliberada. Según ella, los textos gnósticos representaban un cristianismo alternativo que celebraba la libertad de pensamiento, la experiencia espiritual personal y el acceso directo a lo divino. Para las autoridades eclesiásticas que buscaban la unificación de la doctrina y la preservación del control, tales ideas eran inaceptables. No podían permitir la difusión de evangelios en los que cada creyente tuviera la oportunidad de comunicarse directamente con Dios sin la mediación de sacerdotes, rituales o dogmas. En este contexto, surge una pregunta inquietante, pero importante. ¿Fue la prohibición de los evangelios secretos y otros similares un acto de protección de la verdad, o más bien un intento de consolidar el poder? Imaginen que cada persona tendría acceso a los mismos misterios que Jesús compartió con sus discípulos más cercanos. Toda la estructura de la religión organizada podría haber colapsado en sus inicios. Los obispos y los concilios habrían perdido su autoridad, y las pretensiones de Roma sobre una autoridad espiritual universal habrían sido infundadas. En esencia, la Iglesia primitiva podría haber estado suprimiendo no la herejía, sino la competencia, una competencia de ideas, visiones y autoridad espiritual. Sin embargo, estos escritos prohibidos no desaparecieron sin dejar rastro. Escondidos en vasijas, enterrados en cuevas, transmitidos en susurros entre sectas secretas, reaparecieron en los lugares y momentos más inesperados. La biblioteca de Nag Hammadi es un claro testimonio de ello. 13 códices de cuero, conservados en el desierto egipcio durante más de 1500 años, fueron descubiertos accidentalmente por campesinos en el siglo XX. En estos textos escuchamos ecos de Jesús, hablando de la luz oculta en la oscuridad, del conocimiento como camino hacia la liberación y de la chispa divina encerrada en la carne humana. Si este era el mensaje del Mesías oculto, el rechazo de la Iglesia a estos evangelios no fue su fin, fue solo un aplazamiento temporal. Porque ahora, en nuestros tiempos, se leen, estudian y redescubren de nuevo, y lo que revelan no es otra cosa que una revolución espiritual, una perspectiva revolucionaria. Permítanme hacer una pregunta directa. ¿Están dispuestos a aceptar las enseñanzas de Jesús si éstas estaban destinadas solo a los elegidos, capaces de comprenderlas? ¿O las rechazarán, como la mayoría de sus contemporáneos, por considerarlas demasiado complejas y escandalosas? Y, lo que es más importante, si el reino de Dios ya reside dentro de ustedes, como afirman los textos antiguos, ¿qué responsabilidad tienen para revelarlo? En las siguientes secciones, profundizaremos en la conexión entre estos conocimientos ocultos y las tradiciones místicas de la antigüedad, desde la sabiduría egipcia hasta la filosofía de Platón, para desvelar la verdadera misión de Jesús como el Mesías oculto. La revelación más asombrosa nos espera. Para una comprensión profunda del Evangelio secreto y del papel de Jesús como el Mesías oculto,
es necesario ir más allá de la historia eclesiástica tradicional. Los primeros siglos del cristianismo tuvieron lugar en una era de tradiciones espirituales, escuelas filosóficas y prácticas místicas. La enseñanza de Jesús no estuvo aislada, sino que interactuó y fue interpretada a través de los flujos de sabiduría que impregnaban el Mediterráneo y Oriente Medio. Recordemos Egipto, con su antigua simbología religiosa, donde el mito de Osiris narró durante siglos la muerte, el desmembramiento y la resurrección, prometiendo vida eterna a quienes comprendieran sus misterios. En Grecia, Platón habló del alma inmortal, aprisionada en el cuerpo, que anhelaba regresar al reino de la luz y la verdad. Las tradiciones místicas judías aludían a la sabiduría oculta y los misterios de Dios. En este mundo de símbolos y filosofías, el mensaje de Jesús fue recibido e interpretado. Imaginen cómo los textos suprimidos encajan en este contexto espiritual. Los escritos gnósticos representan a Jesús no solo como una figura histórica, sino como un revelador de verdades eternas, un guía cósmico que señala a la humanidad el camino hacia la liberación. Sus parábolas y enseñanzas pueden considerarse como niveles de iniciación, palabras externas para la multitud, misterios internos para los discípulos y verdades profundas destinadas solo a los elegidos. En estos textos se presta especial atención a la gnosis, un conocimiento que trasciende la información intelectual. La gnosis es un conocimiento directo, experiencial, una transformación de la conciencia. Es la conciencia de la chispa divina interior y la reunificación con la fuente. En el Evangelio de Tomás se atribuyen a Jesús las palabras: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente». Esta no es la voz de un Salvador distante que exige sumisión, sino la de un Maestro que guía a los discípulos hacia la autorrealización y el encuentro con la naturaleza divina. Sin embargo, surge una pregunta lógica. ¿Por qué una visión tan inspiradora fue rechazada e incluso condenada por las instituciones eclesiásticas? La respuesta reside en el conflicto eterno entre la experiencia espiritual personal y el poder centralizado. Una religión arraigada en la gnosis es, por naturaleza, incontrolable, ya que otorga a cada persona la capacidad de buscar lo divino directamente. En un sistema así, ninguna jerarquía, ningún sacerdocio, ningún sistema dogmático puede reclamar el monopolio de la verdad, ya que la verdad se vuelve accesible en cada alma. Para los obispos, que buscaban unificar la doctrina, y para los emperadores ávidos de utilizar la religión como instrumento de unidad política, tal visión resultaba completamente inaceptable. Es por eso que el Evangelio secreto y enseñanzas similares fueron tachados de herejía. Sin embargo, los ecos de esta sabiduría esotérica nunca desaparecieron por completo. A lo largo de los siglos, místicos, filósofos y buscadores espirituales, una y otra vez, redescubrieron fragmentos de esta enseñanza. En los trabajos de pensadores cristianos primitivos, como Orígenes, que creía en la preexistencia de las almas y el retorno final de todo a Dios, se puede escuchar el susurro de esta sabiduría. También se refleja en el ascetismo de los padres y madres del desierto, que buscaban la soledad para una comunión directa con lo divino. Este mismo camino interior se rastrea también en místicos medievales como Meister Eckhart, quien afirmó que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. La resonancia con la esencia misma de la gnosis se encuentra también fuera del cristianismo.
Verdades similares se manifiestan en el sufismo, la dimensión mística del Islam, donde los poetas cantan al amado divino, oculto en el corazón humano. En la Cábala, los místicos judíos describen chispas de luz divina dispersas por toda la creación, esperando su reunificación y restauración. Es posible que el Evangelio secreto de Jesús no sea simplemente patrimonio de una tradición, sino una manifestación de sabiduría eterna que se ha manifestado en cada época y cultura. Podría ser que el Mesías oculto no sea solo el Jesús histórico, sino también el símbolo del eterno revelador, aquel que despierta a la humanidad a su verdad más profunda. Pero aquí está la pregunta que exige una respuesta inmediata de cada buscador, de cada oyente de estas palabras. ¿Qué harían si descubrieran que el verdadero mensaje de Jesús no reside en esperar el paraíso, sino en el despertar aquí y ahora? ¿Qué pasaría si el reino de Dios no es un lugar al que vamos después de la muerte, sino una realidad a la que podemos acceder hoy mismo, al reconocer nuestra verdadera esencia? ¿Están dispuestos a aceptar esto? Incluso si requiere una revisión de tradiciones centenarias, incluso si significa embarcarse en un camino de incertidumbre, riesgo y transformación. Este es el desafío que nos lanza el Evangelio secreto. Nos insta a mirar más allá de la superficie, de las narrativas oficiales, de los límites del confort de la religión institucional. Nos llama a un camino peligroso pero liberador de autoconocimiento y confrontación directa con lo divino. Y es por eso que fue relegado al olvido, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero para ser gestionado con seguridad, demasiado verdadero para ser controlado. Al sumergirnos en las profundidades de los textos ocultos, las narrativas históricas suprimidas y los misteriosos susurros de la sabiduría prohibida, nos acercamos a una pregunta clave. ¿Qué significado tiene todo esto para nosotros hoy? Si aceptamos que Jesús fue realmente ese Mesías oculto del que hablan los evangelios prohibidos, entonces su misión no era simplemente crear una nueva religión o erigir una organización, sino despertar a la humanidad a la conciencia de su verdadera y profunda naturaleza. La tragedia de la situación no reside tanto en que estos escritos sagrados fueran deliberadamente ocultados, sino en que innumerables generaciones de personas vivieron sus vidas sin tener una idea de la plenitud del mensaje más profundo que él intentaba transmitir. Reflexionen sobre las consecuencias si el reino de Dios ya reside dentro de nosotros, como afirman los evangelios secretos y los textos gnósticos. Entonces la salvación no es un acto realizado por una fuerza externa. Es, más bien, un proceso de despertar interno, una profunda transformación de la conciencia. En este contexto, Jesús deja de ser un personaje distante e inalcanzable al que se adora desde lejos y se convierte en una guía viva que señala el camino hacia la chispa divina que duerme dentro de cada uno de nosotros. Bajo esta luz, se presenta como el Mesías oculto, no porque él mismo se ocultara, sino porque su verdad fue escondida por quienes le temían. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche observó una vez que el mayor peligro para la humanidad no es la mentira, sino las verdades olvidadas. Quizás esto es lo que sucedió con el Evangelio secreto. La verdad sobre el alma humana, la presencia divina, el potencial inherente en cada persona, no fue destruida, sino enterrada bajo una gruesa capa de dogmas seculares. Y ahora, en una era en que los viejos cimientos se desmoronan y las personas anhelan una experiencia espiritual directa, esta verdad vuelve a emerger, invitándonos a escucharla. Pero aquí está quizás la revelación más asombrosa. El Mesías oculto no es simplemente una figura histórica, es un espejo.
nos refleja lo que ya somos, lo que siempre hemos sido. Su misterio es nuestro misterio. Su evangelio oculto es la historia inscrita en nuestros corazones. Reconocer a Jesús como el Mesías oculto significa reconocernos a nosotros mismos como hijos ocultos de lo divino, chispas de eternidad, revestidas de carne, llamadas a despertar y recordar. Es por eso que la Iglesia institucional temía tanto esos escritos, no porque difamaran a Jesús, sino porque revelaban demasiado sobre la humanidad. Afirmar que cada alma lleva en sí la semilla de la divinidad, que cada persona es capaz de comunicarse directamente con Dios, significa despojar de sentido las rígidas jerarquías y estructuras de control. Pero para ustedes, que buscan el conocimiento que escuchan ahora, este mensaje no es una amenaza, sino una liberación. Significa que su vida no carece de sentido, que sus esfuerzos no son en vano, que la luz que buscan no está en algún lugar lejano, sino que ya arde silenciosamente dentro de ustedes. Y por eso les pregunto, ¿qué harán con esta revelación? ¿Lo descartarán como un hecho histórico interesante o permitirán que los transforme? ¿Seguirán buscando la verdad solo en fuentes externas o se atreverán a mirar en su interior para explorar el reino que reside dentro? La elección, como siempre, es suya. El Mesías oculto no coacciona, no impone su voluntad, simplemente revela la verdad y espera a que el buscador responda. Recuerden las palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no sacáis os destruirá. Estas palabras tocan la esencia misma de nuestra existencia. El tesoro reside dentro de nosotros, pero si se ignora, se convertirá en una carga, en un peso pesado. La carga de la ignorancia y las oportunidades no realizadas. La tarea que enfrenta cada persona es el despertar al verdadero potencial, la extracción a la luz de talentos y conocimientos ocultos. En esto reside la quintesencia de la enseñanza sobre el Mesías oculto, que invita al autoconocimiento y al crecimiento espiritual. Al concluir este fascinante viaje a las profundidades de lo desconocido, vale la pena detenerse y reflexionar sobre los descubrimientos realizados. Esta investigación sirve como un recordatorio de que la historia rara vez es tan unívoca y sencilla como se presenta. Detrás de cada narrativa oficial se esconden voces silenciadas, verdades relegadas al olvido y tesoros no revelados que esperan su momento. Jesús quizás no fue solo la figura que la Iglesia presentó, sino algo más grande, una personalidad cuyas ideas resuenan en diversas culturas y épocas. Se presenta como un revelador de sabiduría esotérica, un reflejo del principio divino dentro de cada ser humano y una guía para aquellos que están listos para embarcarse en la búsqueda de la verdad. Quizás ha llegado el momento de que cada persona mire en su interior. El verdadero secreto podría no residir en antiguos manuscritos perdidos en las arenas del tiempo, ni en cuevas misteriosas o catedrales inaccesibles. Quizás este secreto sea el propio ser humano, su despertar, su conciencia y el descubrimiento de que el Mesías no está oculto en textos prohibidos, sino en las profundidades de su propia alma. El autor insta al lector a llevar consigo esta revelación, sin permitir que se quede en una mera curiosidad pasajera, que se convierta en la chispa que encienda preguntas, que avive la reflexión y que impulse más allá de la percepción superficial. Vale la pena reflexionar. ¿Acertó la Iglesia al suprimir estos escritos? ¿O contienen verdades tan necesarias para la humanidad en el mundo actual?
La historia aún no ha terminado. El Evangelio sigue escribiéndose, no en papel o piedra, sino en cada vida que se atreve a despertar. El Mesías oculto está presente aquí y ahora, esperando manifestarse en cada persona.